Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más de Héctor, que soy yo, conocido en redes como Mr. Dividendos, y en este vídeo os voy a explicar de la manera más sencilla posible por qué va a haber cada vez más brecha, más diferencia, más separación entre las personas que invierten en activos y las personas que no invierten, y por qué si no inviertes en activos vas a acabar siendo pobre, vas a acabar no teniendo prácticamente nada y vas a acabar dependiendo del Estado y de otras personas. A lo mejor pensarás que estoy exagerando, pero realmente como está el sistema ahora mismo, es una obviedad que esto va a ser así en los próximos años. Así que si quieres saber cómo no ser pobre en el futuro a corto y medio plazo, cómo aprovecharte del sistema para generar riqueza y utilizarlo a tu favor, ve este vídeo. Y si hay personas que no entienden por qué hay que invertir y no saben ni siquiera por qué se devalúa el dinero, por qué los activos son más importantes, y seguro que no saben por qué, como voy a explicar en este vídeo, si no tienes activos vas a ser sin duda ninguna pobre en los próximos años, deberías mandarle este vídeo para que entienda de una vez por qué teniendo dinero en el banco va a acabar no teniendo nada, ¿vale? Porque el dinero cada vez va a valer menos, menos y menos hasta llegar a un punto que va a valer casi nada. Voy a hacer un pequeño repaso del origen de todo, pero muy rápido porque creo que ya todos hemos oído hablar, por ejemplo, del patrón oro. Voy a hablar unos segundos de ello nada más. Voy a hablar de la crisis 2008-2009, cómo esto cambió la forma de los gobiernos de afrontar las crisis, y ya no las crisis, sino simplemente la gestión de la economía y del dinero. Voy a hablar de la inflación y de lo que no sabemos, que no es inflación, que es devaluación del dinero, más que inflación, que es aumento de los precios. Voy a hablar de la emisión de deuda, de cómo afectó el COVID de nuevo a la gestión del dinero, la gestión de deuda, etcétera, y voy a explicar por qué el dinero no va a valer nada, por qué tienes que tener activos y qué activos vas a tener, y cómo aprovechar el sistema para a tu favor, para no verte envuelto en una espiral de pobreza y por lo menos salir adelante dentro de este sistema cada vez más diferente a lo que hemos vivido en el pasado y más competitivo. Así que vamos allá. Me voy a poner aquí más pequeñito para no molestar lo poco que vamos a ver en la pantalla, porque va a ser más bien una presentación mía hablada. Y bueno, para hablar del origen de todo lo que vamos a ver ahora, vamos a hablar unos segundos del patrón oro. Antiguamente, antes de que se finalizara con el patrón oro, el dinero estaba vinculado a el oro. Esto quiere decir que los países no podían tener más dinero, digamos, en propiedad del oro que poseían en propiedad o en reserva. Es decir, que para generar más dinero necesitaban tener más oro. Y si no tenían más oro no podían generar más dinero. Esto hacía que en épocas pasadas, quitando las últimas décadas antes de quitar, como digo, este patrón oro, no hubiera inflación prácticamente nunca, o cuando había era muy inferior a la que hay en las últimas décadas, ¿vale? Este patrón oro se finalizó en 1971, haciendo que los estados, en este caso Estados Unidos y después los demás países lo siguieron, pudieran emitir dinero a discreción, sin ninguna referencia que le limitara esta creación de dinero, ¿vale? Y esto fue el fin del patrón oro. Pues bueno, a partir de aquí empezó a haber más inflación en la economía porque los gobiernos podían emitir dinero a su antojo, y fue cuando empezaron épocas más inflacionarias que en el pasado, ¿vale? Así, para no hablar más de esto, porque creo que es algo que hemos oído todos, y tras explicar un resumen para que sepas de lo que estoy hablando, llegamos a la crisis financiera 2007-2008. En esta crisis se unió una crisis financiera, es decir, una crisis bancaria, donde
los deudores de los acreedores no tenían dineros ni activos para pagarles a estos acreedores, y los acreedores, básicamente los bancos, se vinieron abajo. Ya explicaré durante este vídeo por qué, entrando en un default total y en una crisis financiera importante. Esto se unió a una crisis inmobiliaria. Uniendo estos dos puntos dio lugar a una de las mayores recesiones de la historia. Incluso aquí lo dice en Wikipedia: la crisis financiera de 2007-2008 fue la crisis financiera más grave desde la depresión de 1929. Imagínate. Este punto me lleva a explicarte una cosa. Aunque venga recesión ahora en los próximos meses, años, que no lo sabemos, la gente piensa que todas las recesiones son iguales a las del 2007-2008 y no tienen nada que ver. Las recesiones suelen ser mucho más ligeras, más suaves que la del 2007-2008, que fue mucho más severa, porque, como digo, se unió una crisis financiera bancaria con la caída de bancos muy importantes, con una crisis inmobiliaria. Esto aumentó el desempleo, el impago, etcétera, y fue una crisis muy dura, ¿vale? Pero en general las recesiones no suelen ser tan duras. Por eso podría venir una recesión. Esto quiere decir que haya crecimiento negativo durante varios meses, trimestres, etcétera, y que no se acerque ni de lejos a esta crisis, ni en la economía ni en los mercados. Por lo tanto, podría venir una recesión y que los mercados no cayeran ni la mitad de lo que cayó en 2007-2008, por ejemplo, y en vez de caer empresas un 50, 60, 70% como pasó, pues que a lo mejor te caigan un 20, un 30%, ¿vale? Y después recuperarse. Este es un punto que quería aclarar en cuanto a las recesiones, porque todo el mundo piensa que las recesiones es lo que vivimos en 2007 y 2008, y esto es una recesión muy fuerte, ¿vale? No es las recesiones normales que suelen ocurrir. Para que ocurra esto de nuevo, debería haber un conjunto de eventos negativos que colapsaran y que hiciera que el sistema se viniera abajo de nuevo, ¿vale? Por lo tanto, puede haber una recesión sin que pase esto. Bueno, pues después de esto, al ser una recesión tan dura, ¿qué hicieron los gobiernos? Empezaron a emitir deuda y a emitir dinero para salir de esta crisis, ¿vale? Este fue uno de los primeros pasos en los que el gobierno empezó a emitir deuda y a emitir dinero para salir de esta crisis, como después veremos que provocaría inflación más adelante. Además, no solo eso. ¿Qué pasaba hasta esta crisis del 2007-2008? Pues que los acreedores no le pedían a los deudores en general ninguna garantía como garantía de pago a esta deuda, más allá de su negocio, sus ingresos, su dinero, etc. Por ejemplo, un banco que le prestaba dinero a otro banco no le pedía activos en general como garantía, lo suelen llamar colateral, sino que se fiaba de la, digamos, de la fama, del buen nombre, del prestigio del otro banco para prestarle ese dinero, dando por ello que con su simple negocio habitual le pagaría la deuda. Claro, cuando vino la crisis y a los deudores no le pagaron, otros deudores se quedaron sin dinero y sin activos, o los activos más bien perdieron tanto valor que no valían como pago, pues esto fue lo que le pasó, por ejemplo, a Lehman Brothers, ¿vale? Que no tenía activos como colateral y por eso colapsó. Pues, ¿qué pasa a partir de aquí? Aparte de que los gobiernos empezaron a emitir deuda y a imprimir dinero como si no hubiera un mañana, pues que empezaron a pedir garantías para prestar dinero, tanto los bancos a las personas como los bancos entre sí, ¿vale? Ya fuera activos inmobiliarios, otro tipo de propiedades, activos financieros, acciones, bueno, acciones más bien no, porque tiene cierta volatilidad, más bien bonos, ¿vale? Bonos del Estado, que es uno de los activos financieros más seguros que hay. Pues a partir de aquí, del 2007-2008, se empezó a pedir activos como colaterales, como garantía. ¿Esto qué ha hecho? Ambas cosas que acabo de explicar. Primero, provocó inflación. ¿Qué hace la inflación? Sube los precios de los productos, servicios y también de los activos, ¿vale? Al subir los precios y al bajar el valor del dinero, al haber cada vez más dinero en circulación, el valor del dinero cada vez tiene más valor.
Y por lo tanto, para comprar un activo, al igual que para comprar un producto o un servicio, por ejemplo, si tú antes comprabas una barra de pan por 15 céntimos, al haber tanta deuda, tanto dinero en circulación, se produce inflación, subida de precios, por lo que la barra de pan, en vez de 15 céntimos, a lo mejor 2 años después te vale 40 céntimos o 40 centavos, por los activos igual. Al haber, digamos, pérdida de valor del dinero, pues los activos aumentan su valor respecto al dinero, ya que al dinero valer menos, tienes que usar más dinero para comprar activos. Esto es uno de los aspectos que ha hecho que los activos cada vez valgan más respecto al dinero. Punto 2. Al haber inflación, las empresas, autónomos, etcétera, tienen que subir sus precios, ya que al serles a ellos más caro comprar productos y servicios, mano de obra, etcétera, pues tienen que subir los precios para poder hacer frente a todo esto y llevar una calidad de vida similar y que el negocio salga adelante, por lo que provoca cada vez más inflación, de la misma manera que lo provoca la emisión de deuda y sin ningún tipo de patrón detrás, ¿vale? ¿Qué pasa? Con esto, con el aumento de valor de los activos, por la inflación, por la pérdida de valor del dinero, por la exigencia de colaterales, cada vez que vas a pedir un préstamo te pide un colateral que es un activo, como decía, activos inmobiliarios, bonos, etcétera, acciones también son activos, pues los activos empezaron a aumentar más valor, ¿vale? ¿Qué pasa? Si nos vamos aquí al gráfico del SP500, a ver, que creo que lo tenía por aquí, pues vemos cómo el SP500 tenía un valor de 166, fue aumentando poquito a poco, hasta que llega a la crisis del 2000, la burbuja tecnológica, ¿vale? Aquí cae de nuevo a 974, vuelve a recuperarse un poquito y llega a la crisis 2008-2009, ¿vale? Aquí de nuevo vuelve a caer. ¿Y qué pasa? Desde el 2009 en adelante, pues lo que vemos aquí, el SP500, que es en este caso una representación del mercado, se dispara hasta nuestros días. ¿Crees que esto es casualidad? No. Antes del 2008 tenían mucho más cuidado en imprimir dinero, en emitir deuda. Solamente se imprimía tanto dinero, tanta deuda en casos de crisis severas, guerras. Si había una guerra sí se permitía pedir dinero, pero cuando llegó la crisis del 2008 tuvieron la excusa de emitir deuda e imprimir dinero. ¿Y qué pasa? Que llenó el mercado de liquidez, ¿vale? Llenó la economía de liquidez, y desde entonces este es un punto clave y que debes conocer a la hora de operar. El mercado no ha parado de subir, ¿vale? De hecho, el mercado no ha parado de subir. La gente piensa que no ha parado de subir desde el año pasado, desde el 2022, bien, vemos aquí. Pero sin embargo, realmente no ha parado de subir, salvo alguna contracción, como es normal en los mercados, como la del 2020 o la del 2022, pero no ha parado de subir, y con una curva más pronunciada, mucho más pronunciada que antes del 2008, ¿vale? Esto es porque, como digo, al emitir tanto dinero, están provocando inflación, están llenando el mercado y la economía de liquidez, hay liquidez para comprar muchos más activos, y además los activos aumentan de valor respecto al dinero, que está perdiendo valor, como digo, porque al emitir más dinero hay más dinero en circulación y pierde el valor muy rápido. Y si a esto le unes que aumenta el valor respecto al dinero, que debido a la inflación las empresas tienen que subir precios, y a no ser que haya una crisis dura, que de momento no la hay, aumentan beneficios, aumentan ingresos, etcétera, simplemente con la subida de precios. Y si a esto le unes que desde la crisis del 2008, 2009 o 2007, 2009 diría yo, te piden garantías o colaterales que son activos para poder darte préstamos y financiarte, pues ha hecho una coctelera que el mercado no ha parado de subir desde entonces, ¿vale? Esto lo debes entender. El mercado no ha subido desde esa época simplemente porque las empresas vayan bien y ya está, sino por un exceso de liquidez gracias a la deuda y la emisión del dinero, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que llegamos
a la crisis del 2020, ¿vale? Por la pandemia. Pues aquí ya el gobierno emitía dinero, etcétera, habían subido los tipos de interés, porque la economía iba bien, no sé qué. ¿Y qué pasa? Ya tuvieron otra excusa para imprimir aún más dinero y más deuda, ¿vale? Aquí en 2020. Y vemos que desde el 2020 la bolsa, en este caso el SP500, el índice, pues se ha disparado más que nunca. Vemos que esta pendiente es muy pronunciada, similar a esta pendiente que también es muy pronunciada y que desde el 2009, prácticamente 2010, 2011, no ha parado de subir, ¿vale? Y esto es por lo que debes saber que el dinero en esta época que estamos viviendo cada vez vale menos, cada vez tiene menos valor, en el futuro no va a valer prácticamente nada. Vamos a tener épocas de inflación mucho más altas que hemos tenido en el pasado y esto es casi imparable, a no ser que cambien la política de gasto público como si no hubiera un mañana. Y por esto, si no inviertes, si solo tienes dinero en el banco, si solo confías en tu salario que te dan en una divisa, en dinero, en el futuro vas a ser pobre, ¿vale? Y cada vez la brecha va a ser mayor entre los que invertimos en activos, ya sea bonos, ya sea inmuebles, ya sea acciones, ya sea ETFs, etcétera, ¿vale? Esto debes entenderlo y es algo muy importante para entender la forma en la que hay que invertir, entender por qué invertir y para que le digas a tus allegados y entiendas tú porque cada vez va a haber más diferencia entre las personas que invierten y tienen activos y las personas que solo tienen dinero o solo tienen un salario, que van a ser pobres y dependientes del Estado porque el dinero no va a valer nada. Pues bueno, ¿qué pasó después del 2020? Que los gobiernos de nuevo tuvieron la miel en sus labios de poder emitir dinero sin que nadie les echara la culpa de nada. Y desde entonces no han parado de imprimir dinero y de emitir deuda, ¿vale? Y desde el 2020 hasta hoy, esto que llevo contando y que ha pasado desde la crisis del 2009, pues se ha incluso incrementado y por eso la bolsa está ahora mismo a PER más altos que los históricos, que aunque siempre es un riesgo, pero en mi opinión es normal porque nunca ha habido tanta liquidez, nunca ha habido tanta impresión de dinero y nunca ha habido tanta deuda en Estados Unidos y en el mundo como la hay ahora. Por lo que es normal que si hay más liquidez en los mercados, pues los activos valgan más. Si hay más inflación, los activos valgan más. Y si hay más dinero en circulación y los activos cada vez valen más, pues que las divisas y el dinero cada vez valga menos, ¿vale? ¿Qué pasa hoy en día? Pues que Estados Unidos tiene un déficit de nada más y nada menos que un 7%, ¿vale? ¿Cómo va a haber recesión con un 7% de déficit? Pues prácticamente es imposible. Por eso no ha habido recesión hasta ahora. Por eso, a pesar de que está aumentando el paro, los intereses de las tarjetas de crédito están aumentando, el precio de las casas están subiendo y otros datos negativos que en otras circunstancias nos harían pensar que viene una recesión. Por este motivo, por el exceso de liquidez que hay en los mercados y en la economía, por eso no ha habido todavía recesión y por eso, en mi opinión, es muy difícil que haya recesión a corto plazo. Otra cosa es que haya un cisne negro, como explicaré más adelante, que puede ser, por ejemplo, el inicio de una guerra, etcétera, que eso haría caer el mercado por un miedo de los inversores, pero no porque no haya liquidez, ¿vale? O porque haya una recesión y no haya dinero para invertir. Simplemente sería un miedo, un cisne negro que haría caer al mercado, pero con la liquidez que hay, cuando pasara ese cisne negro, si no dura demasiado en el tiempo, pues los mercados seguramente se recuperarían rápidamente, unido, aunque seguramente los gobiernos imprimirían más deuda, emitirían más dinero, etcétera, para salir de ese cisne negro, pues subiría muchísimo más, ¿vale? Y por eso creo que todos deberíamos tener activos estar invertidos, en mi caso en bolsa, que es lo que me gusta, que es de lo que entiendo. Yo no invierto en inmuebles porque me parecen muy difíciles, muy problemáticos. Tienes que lidiar con los clientes, con los inquilinos, etcétera, aparte de que lleva un mantenimiento, unas reformas y eso no va con mi forma de ser, que quiero estar tranquilo. Entonces yo invierto en bolsa, pero te insto a que inviertas en activos en vez de tener dinero, ¿vale?
Por lo tanto, este es el motivo o los motivos por lo que el dinero cada vez vale menos y va a valer menos, mucho menos en el futuro, y los activos cada vez van a valer más. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso de lo que he contado hasta ahora. 1. Inflación, que hace que aumente el valor de las cosas, entre ellos los activos, y que pierda valor el dinero, por lo que los activos respecto al dinero vale más y necesitas cada vez más dinero para comprar esos activos, lo que hace que suba su valor. 2. Liquidez en los mercados. Al los gobiernos emitir tanto dinero y emitir tanta deuda, inyectan una barbaridad de liquidez a los mercados, lo que hace que la gente invierta más en activos, que el dinero también pierda valor y que cada vez haya más dinero en los mercados, lo que hace que aumente el valor de los activos. 4. Digamos la inflación de los activos, que viene relacionado con la pérdida de valor del dinero, como he contado, y que al aumentar la inflación de los productos y servicios que venden las empresas que son dueñas o de las que nosotros somos dueños, pues sus acciones también aumentan de precio. Y 5. Los tipos de interés ya no controlan la economía. ¿Por qué? Por mucho que los bancos centrales, la Reserva Federal, suba los tipos de interés, si los gobiernos, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el Tesoro, inyecta liquidez como si no hubiera un mañana en la economía, en los mercados, pues va a seguir aumentando la inversión en activos y vamos a seguir aumentando el valor de esto. Por eso les está costando tanto controlar la inflación, a pesar de subir tanto los tipos y tan rápido, porque la liquidez que hay en la economía y en los mercados es tan grande que sigue aumentando el valor de las cosas y sigue perdiendo valor el dinero. ¿Cuál es una opción ahora que vienen las elecciones de Estados Unidos? Pues que, por ejemplo, si gana Trump las elecciones, reduzca la deuda pública, empiece a gastar menos, haya menos liquidez en la economía, en los mercados, y los mercados caigan, ¿vale? Esto es malo a corto plazo porque los inversores veremos cómo nuestros activos valdrán menos a corto plazo, pero es bueno para la economía a largo plazo, ya que al reducir la deuda pública, el gasto público, se vería cómo está la economía real. Si se bajan impuestos, se intentaría fomentar o activar la economía real, digamos, que las empresas inviertan más, que hagan nuevas empresas, nuevos autónomos, nuevas inversiones, etcétera. Pero habría que tener cuidado a corto o medio plazo, porque si quita liquidez demasiado rápido del mercado, en este caso si gana Trump, que ha dicho que quiere reducir la deuda pública, que como digo a largo plazo es bueno, pero a corto plazo podría haber una caída del mercado, ¿vale? Porque quitaría gran parte de esta liquidez de la circulación, ¿vale? Como digo, si reduce impuestos, quita liquidez del mercado, puede haber menos inflación, la economía es más sana, los precios aumentan menos y los activos pueden perder algo de valor hasta que la economía vuelva a crecer de forma más saludable, ¿vale? Este es un riesgo de si gana Trump, que a largo plazo no es un riesgo, pero a corto plazo en cuanto a los mercados sí. Si gana Kamala, a pesar de lo que piensa la gente, en principio es bueno a corto plazo, ya que Kamala ya ha dicho que va a hacer más gasto público, va a emitir más deuda, va a tener más liquidez, lo que va a hacer más inflación, la gente va a ser más pobre, los salarios van a valer cada vez menos, seguramente subirá los salarios de manera artificial, como hacen en España, que suben el salario mínimo y demás, pero el dinero al valer cada vez menos, cada vez la gente será más pobre, pero los que tengan activos cada vez valdrán más, ¿vale? Por eso creo que incluso a corto o medio plazo para la bolsa es mejor que gane Kamala Harris a que gane Trump. Pero a largo plazo para la economía y para todos es mejor que ganara Trump, porque reduciría esta deuda y buscaría un crecimiento más saludable, ¿vale? Además, Kamala también ha dicho que va a subir más impuestos, por lo que habría menos beneficios empresariales, más regulación, más intervencionismo, y el mercado americano puede perder confianza en su economía y el mundo en la economía de Estados Unidos, ¿vale? Ese es un riesgo de que gane Kamala. Por un lado, lo bueno, que va a seguir emitiendo liquidez en los mercados, por lo que en principio haría que el mercado siguiera subiendo. Lo malo es que, por ejemplo, me voy a inventar algo, que suba el impuesto de sucesiones del 25 al 50%, el mercado se asusta, ve que son políticas socialistas, comunistas,
cree que las empresas van a empezar a tener menos beneficios, Kamala puede amenazar con intervenir empresas, por ejemplo, en este caso del S&P 500, etcétera. La gente se puede asustar y el mercado puede caer, ¿vale? Entonces, si Kamala se pasa de frenada, también podría caer el mercado debido a esto. Pero a largo plazo, si no se pasa con sus medidas y no interviene demasiado las empresas, etcétera, el exceso de liquidez va a seguir existiendo, el exceso de deuda va a seguir existiendo y el dinero va a valer cada vez menos y los activos cada vez más, ¿vale? Como decía antes, podría haber una recesión sin que haya una caída como la del 2008, ya que para ello tendría que juntarse recesión con crisis bancaria por préstamos de mala calidad, crisis inmobiliaria, etc. Con todo ello, y espero que lo entiendas, la brecha entre los que invierten y tienen activos y los que no invierten y solo tienen dinero y salario va a ser cada vez mayor y más grande. ¿Vale? Eso debes tenerlo claro. Y en Europa es lo mismo, porque el Banco Central lo mismo, emite dinero, los países emiten deuda, España emite deuda, casi todos los países de Europa ahora mismo que llevan políticas socialistas emiten mucha deuda. Y esto también va a pasar lo mismo en España. Cada vez vamos a ser más pobres respecto al dinero, salarios, inflación, etcétera. Pero los que tengamos activos cada vez vamos a tener más riqueza, digamos, porque el valor de los activos se va a apreciar cada vez más, al igual que pasa en Estados Unidos y en todo el mundo, respecto al dinero, ¿vale? Eso debes tenerlo claro, que en Europa y en España también va a seguir pasando. A pesar de lo que piensan muchas personas, los inversores o incluso economistas, esto es otra cosa que hay malos entendidos incluso entre economistas, es que el dólar, a pesar de lo que piensa la gente, está más fuerte, ¿vale? Es cada vez más fuerte. ¿Por qué? El bono de Estados Unidos es el activo financiero más fuerte, más seguro por excelencia, ¿vale? Es el más seguro por excelencia, por encima de todo, por mucho que digan que le están quitando poder al dólar, los BRICS, etcétera. El bono de Estados Unidos sigue siendo el activo financiero más seguro en el mundo, ¿vale? Y como el mundo necesita cada vez más financiarse más, emitir más deuda, etcétera, y la forma de colateralizar, de tener colateral, de tener garantía, es tener dólares o bonos de Estados Unidos, pues cada vez compra más bonos de Estados Unidos en dólares y cada vez los países compran más dólares. Por lo que el dólar cada vez vale más que el resto de divisas. Por lo que eso de que el dólar cada vez está más débil, creo que está mal entendido en algunos aspectos, sí, pero en este aspecto los dólares son cada vez más fuertes y cada vez es más importante tener dólares y tener activos en dólares. La muestra está en que cada vez que hay miedo la gente se refugia en el dólar, por mucho que digan que el Bitcoin, el oro, el euro, etcétera, pero todo se refugia en el dólar, porque la financiación mundial depende del dólar y él es el activo financiero más seguro del mundo, por lo que invertir en dólares tiene sentido ahora mismo y va a seguir teniéndolo. Además, por todo lo que he dicho, el dólar se deprecia respecto a los activos, pero no respecto a las demás divisas, por lo que tener la mayoría de inversiones en dólares puede tener sentido. Por eso yo tengo la mayor parte de acciones en dólares y una pequeña parte en libras, una muy pequeñito en dólares canadienses y algo en euros. ¿Por qué? Por ejemplo, yo cobro en euros, lo que tengo guardado en el banco es en euros, y si sigo invirtiendo en acciones en euros, estoy diversificando muy poco, ya que aunque tengo ahora mismo, he reducido, esto he cambiado de opinión, ¿vale? Porque aunque antes recomendaba tener un 20% en euros como mínimo en acciones, pues ahora creo que con un 10% quizás es suficiente, porque cobras en dólares, tienes el dinero del banco en dólares, etcétera, y si encima tienes tus inversiones en bolsa en euros, perdón que me lié ahora con dólares, cobras en euros, tienes tu dinero en el banco en euros, y si encima las acciones, las inversiones que tienes, las tienes en euros, pues estás arriesgando demasiado a la moneda de tu país en este caso, ¿vale? Que es el euro. Por eso estoy cambiando más y prefiero tener libras, aunque la libra sí que está débil, sobre todo dólares, porque como digo, es un activo refugio. E incluso si tiene dinero en el broker en dólares, pues mejor que mejor, porque como digo, la gente piensa que se está depreciando respecto a otras monedas, pero no se deprecia respecto a otras monedas, se deprecia respecto a los activos, productos y servicios, pero no a otras monedas, ¿vale?
Por eso no solo no creo que venga el fin del dólar, sino creo que está más fuerte que nunca y que cada vez va a ser más fuerte. Porque como he explicado, el dólar es la fuente de financiación del mundo, el principal colateral o garantía de los activos del mundo y de pedir préstamos, deudas y de financiación. De hecho, a pesar de lo que piensa la gente, en los últimos 10 años ninguna moneda del mundo se ha apreciado respecto al dólar. No hay alternativa a la moneda del dólar como principal divisa, excepto los activos, sobre todo en dólares. Aquí tengo un gráfico del euro dólar, creo que es este. Aquí lo vemos, euro dólar, y vemos que desde hace 10 años, 2015, 2014, hasta ahora, 2024, vemos que el euro dólar se está depreciando. Esto quiere decir que el euro cada vez vale menos respecto al dólar, ¿vale? Hubo una época hace 10 años que valía un euro, 1,30 y pico dólares, después bajó, subió prácticamente lateral, y la tendencia es lateral bajista, ¿vale? Hace poco sí estuvo en 0,97, ahora un euro son 1,087 dólares, ha subido un poquito, pero esto, por ejemplo, también podemos ver la libra. Hace 10 años la libra valía 1,70 dólares y mira, lo mismo que con el euro, se ha depreciado, ¿vale? Así que aunque la gente piensa que el dólar se está depreciando respecto a las demás divisas, no es así, sigue lateral o incluso apreciándose, ¿vale? Se está depreciando respecto a los activos, ¿vale? Y por eso tenemos que tener activos. Podemos tener algo de dólares como protección contra otras divisas, pero sobre todo tener activos, ¿vale? En Europa los activos, aunque son en euros, también nos van a proteger precisamente contra la devaluación del euro, por ejemplo, por las mismas políticas de deuda y gasto público que no tienen visos de terminar a corto plazo. Con un déficit del 7% de Estados Unidos, como acabo de explicar, es muy difícil que haya una caída en los mercados, a no ser que haya un cisne negro, una situación de pánico de por medio. Esto es, hay que diferenciar entre esto. Una cosa es que piense que el mercado no va a caer por temas económicos puramente, porque hay un exceso de liquidez, todo lo que estoy explicando, pero otra cosa es que pueda pasar un cisne negro. Esto es, por ejemplo, si hay una guerra de repente con Estados Unidos, pues la bolsa se va a desplomar. Y no sea ni por falta de liquidez, ni por economía, ni nada. Es un cisne negro, un miedo del mercado, que ahí sí va a hacer caer el valor de los activos. Por lo tanto, invertir en activos siempre tiene riesgos. En este caso de guerra, seguramente subiría el dólar, subiría los bonos, el oro, etcétera, ¿vale? Sobre todo el dólar, los oros, etcétera. Y caería todo, el Bitcoin, las acciones, etcétera. Por lo tanto, no hay que confundir y pensar que no puede haber una caída grande de las acciones. Se supone que en este caso, si hubiera guerra, cuando terminara la guerra, los activos volverían a aumentar de valor, pero invertir siempre tiene riesgo, ¿vale? Esto debes tenerlo claro. Puede pasar un evento como una guerra, que aumente el paro, que haya pánico por lo que sea, que la IA no llegue a ser lo que se cree que vaya a ser, que Kamala gane y me invento, suba el impuesto de sociedades a un 50% y diga que va a intervenir las empresas, o cualquier evento que sea lo que llaman cisne negro y que haya pánico en el mercado y que la bolsa caiga. Pero la liquidez está ahí y hay liquidez para que el mercado siga subiendo si no surge ningún evento de pánico, ¿vale? Con tanta liquidez en el mercado no es hasta descartable que haya una recesión y que la bolsa no tenga una gran caída. Porque si hay tanta liquidez, aunque haya recesión, hay una liquidez artificial que los partícipes en el mercado a lo mejor van a seguir invirtiendo si no llega el pánico, ¿vale? Porque los PER altos actualmente del mercado, aparte de por la euforia de la IA, es por la liquidez que hay sobre todo, ¿vale? Se mezcla euforia de IA con liquidez. ¿Y a dónde va la liquidez? A las empresas tecnológicas. Por eso las empresas tecnológicas ahora están muy arriba, un PER mucho más alto que las demás empresas, porque toda la liquidez está yendo hacia ellos, ¿vale? Por lo tanto, mirar ahora mismo los PERs históricos, sobre todo de las tecnológicas, no tiene tanto sentido, porque nunca en la historia ha habido tanta liquidez en los mercados como ahora, por lo que podríamos pensar que es normal que los PER estén más altos y que en el futuro incluso estén más altos debido a este exceso de liquidez, a no ser que llegue alguien, por ejemplo, como Trump, y reduzca la deuda y el gasto público, lo que haría que a lo mejor los PER fueran a cotas más normales, ¿vale? Si hubiera, por ejemplo, si la inteligencia artificial no llegara a ser lo que se espera que sea, pues igual, como hay tanta liquidez, caerían las tecnológicas, habría miedo en el mercado, caería todo el mercado, pero a lo mejor la liquidez con el paso del tiempo rotaría
a consumos más defensivos como consumo estable, blue chips, que son las grandes empresas históricas, o empresas con dividendo, ¿vale? Eso podría ser una rotación si no hay una gran crisis, pero la IA no llega a ser lo que se espera que sea, ¿vale? Que rote la liquidez. Además, cada vez más presión fiscal, a la misma vez que hay liquidez, las personas tienen más impuestos, menos dinero de su salario, renta, y los pequeños autónomos y empresas tienen que subir los precios para compensar estos impuestos. Por lo que por este lado también las personas son más pobres, pero las empresas suben más los precios, por lo que hay más inflación y los activos valen más y el dinero vale menos, porque a pesar de que si suben los impuestos la gente tiene menos dinero, y al seguir el Estado inyectando liquidez, los partícipes del mercado siguen comprando activos, los negocios tienen que subir precios debido a la inflación, que hace que haya más inflación, y por este lado también, por el lado de presión o estímulo fiscal, va a haber menos dinero, va a valer menos el dinero, y más los activos, lo que obligará a las personas que no quieran ser pobres a desprenderse del dinero y a comprar activos. Con la subida de los salarios artificialmente, como expliqué antes, que siempre es menor a la inflación, por lo que la gente es más pobre, aún así la gente se siente bien, porque por ejemplo, si este año cobraba 1.300 euros y el año que viene 1.380, pues la gente se siente bien, genera endorfina y piensa que tiene más dinero. Pero en la realidad es que son más pobres porque la inflación es más alta que la subida del salario y todo es más caro. A la misma vez, los costes salariales le cuestan a las empresas más y a los autónomos, lo que hacen que suban precios para sobrevivir, provocan más inflación. Muchos no lo perciben y se creen que va bien en la vida, pero los que no tienen activos van a ser más y más y más pobres porque el dinero no va a valer prácticamente nada. Por todo ello, los bancos centrales no tienen el poder en los mercados. Por ejemplo, la Fed no tiene el poder en Estados Unidos en los mercados. ¿Por qué? Porque por mucho que suban los tipos, si el Tesoro sigue imprimiendo dinero, si los gobiernos siguen emitiendo deuda, si siguen endeudándose, por ejemplo, con el 7% de déficit que tiene Estados Unidos, el mercado no va a caer a pesar de los tipos que se esperaría que redujeran el consumo, que ya se está produciendo. Pero hay tanta liquidez en los mercados que la inversión sigue estando ahí en los activos y los activos siguen aumentando valor respecto al dinero. Por eso la Fed no ha bajado tipos aún, porque sabe que si los baja la economía real de a pie se puede activar de nuevo, y con el exceso de liquidez que hay va a haber de nuevo inflación, de lo cual se beneficiarán los activos y se perjudicará al dinero. ¿Puede romper por algún lado? Es difícil saberlo, porque es la primera vez en la historia que los países tienen tanto déficit y tanto gasto público sin guerras ni recesiones muy profundas de por medio, por lo que no hay histórico para compararlo. Solo que de momento no tiene vistos a terminar la deuda, ni el déficit, ni el gasto público, ni la liquidez, por lo que se espera una liquidez creciente en los mercados continua en los próximos años, a no ser que haya algún cambio, como ahora en Estados Unidos, las elecciones, como decía, y el político que esté reduzca el gasto. Aun habiendo recesión entendida como crecimiento negativo varios meses, dudo mucho que los mercados tengan una gran caída o al menos duradera, porque la recesión, con recesión emitirán aún más deuda, más gasto público, la liquidez será drenando al mercado y seguirá aumentando, o por lo menos no habrá una caída muy grande, porque aunque haya liquidez, los inversores pueden retirarla de los activos temporalmente, caer el mercado, pero ellos seguir teniendo liquidez para invertir cuando pase el miedo. Podría cambiar de activos, la tecnología a otros sectores, por ejemplo, o podrían comprar bonos, comprar oro, etcétera. Podría caer el mercado, pero la liquidez va a seguir estando ahí. Además, al haber cada vez más deuda en el mundo, 350 trillones de dólares, cuando vence la parte de la deuda, tienen que refinanciar, ¿vale? Y para refinanciar, los acreedores le piden a los deudores activos como garantía, nuevos activos como garantía, por lo que los deudores siempre necesitan tener cada vez más activos. Y por el mismo motivo que los deudores, como los estados, necesitan tener cada vez más liquidez, más financiación, pues tienen que emitir de nuevo más liquidez, y esto hace que haya un círculo vicioso en el que aumenta la liquidez, aumenta el precio de los activos, aumenta la deuda, tienen que pagar deuda, pues tienen que emitir liquidez, tienen que refinanciar, aumenta el valor de los activos, etcétera, ¿vale? Siempre a la misma rueda, ¿vale? Y esto es un motivo que hay que entender para saber por qué los activos como colaterales cada vez tienen más y más valor, y esto parece que va a seguir siendo así.
El sistema nutre de liquidez y de activos constantes al mundo y al mercado, lo que está haciendo desde el 2009 que el dinero valga cada vez menos y los activos cada vez más. Y esto desde el COVID se ha acentuado, se ha multiplicado, porque con la excusa de la pandemia han gastado más y más y más y no han parado la máquina desde entonces, porque los políticos han visto que tienen ahí una máquina de tirar hacia adelante sin mirar atrás y que nadie se queje, ¿vale? Como decía, podría haber un cisne negro que haga que los partícipes del mercado saquemos dinero de acciones, como una guerra, por ejemplo. Pero si no, no veo visos de que los mercados vayan a caer de manera grande. Siempre hay correcciones a corto o medio plazo, ¿vale? Y con las elecciones de Estados Unidos también hay más riesgos de cisnes negros. Por ejemplo, si hubieran asesinado a Trump en vez del intento de asesinato, lo hubieran conseguido, a lo mejor el mercado hubiera caído porque es un cisne negro y tienen miedo, etcétera. Así que como conclusión, venga o no venga una recesión, para mí lo mejor es lo que la historia ha demostrado que es mejor, que es estar en los mercados invertidos, guardando algo de liquidez para aprovechar posibles caídas, ya sea del mercado o de la empresa concreta que te guste o que estás esperando, y con el exceso de liquidez que hay en el sistema ahora mismo, aún más tienes que estar en el mercado, ¿vale? Pero guardando liquidez, porque no somos adivinos, siempre hay cambios en la economía, geopolítica, política, etcétera, siempre puede venir un cisne negro y si tienes liquidez lo vas a aprovechar, ¿vale? Los que empezaron a comprar activos desde el 2009, entre 2009 y 2013, que lo tengo aquí, pues van mucho más adelantados que nosotros en la aprovechación de este sistema, ¿vale? Desde aquí, pues mira, imagínate el dinero que han ganado los que invirtieron en bolsa, en el S&P 500, desde el 2008, 2009, 2010, 2013, se han forrado, ¿vale? Nosotros que hemos llegado más tarde, por aquí, por ejemplo, ya también estamos dentro del mercado y nos estamos aprovechando. Mira qué subida, que para que vuelva aquí es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil. Si aún no has entrado, díselo a tu familia, grábatelo en fuego a ti. Nunca es tarde, porque esto parece que va a seguir siendo en el futuro y todo el dinero que tienes cada vez va a valer menos, menos, menos y menos. Y si no tienes activos respecto a las demás personas, pues las demás personas con activos van a ser mucha más ricas o van a tener mucha más riqueza de la que tú tienes y tú vas a ser cada vez más pobre y más pobre si no tienes activos, ¿vale? Si no es bolsa, son activos inmobiliarios, etcétera. Como digo, los demás que empezaron antes, pues lo habrán aprovechado antes del sistema. Los que van a llegar tarde, o los que llegamos más tarde que ellos, los últimos años, pues también nos estamos aprovechando. Y los que han llegado recientemente, el último año, 2 años, 3 años, o no han llegado todavía, se pueden aprovechar todavía, pero tienes que entrar cuanto antes, porque si no, tienes riesgo de perder mucha riqueza y de ser pobre en este futuro, ¿vale? Parece que esto va a seguir siendo así muchos años, y los que no vean este vídeo y no sepan nada de todo esto que cuento y de invertir, se van a arrepentir dentro de muchos años, porque los que tengamos activos vamos a tener mucho más patrimonio que los que solo han basado su vida en el dinero o en sus salarios. Por lo tanto, mejor que le digas a la gente que te importa o le pases este vídeo, se lo digas tú o le pases este vídeo como quieras, para que entienda por qué hay que invertir en activos y olvidarse del dinero de una vez. Peligros de los activos: que por políticas populistas dictatoriales te requisen los activos. Esto ha pasado en países como Venezuela, Cuba, etcétera. Pero incluso en estos casos creo que los que tenemos activos estamos más protegidos que los que tenemos dinero, porque lo primero que te quita, por ejemplo, un dictador, es el dinero que tienes en el banco. Después también a veces te quitan las casas. En España están atacando mucho la propiedad inmobiliaria, etcétera. Para mí la mejor forma de inversión es invertir en bolsa. Además estás en brokers extranjeros que no tienen por qué plegarse a las órdenes de tu gobierno, pero bueno, siempre tendrán formas de quitarte todos tus activos, pero aún así creo que estás más protegido en tal caso extremo que nos estamos planteando. Parece algo muy lejano esto, pero nunca es imposible, así que hay que defenderse de cualquier riesgo, ¿vale? Lo que sabemos hoy en día es que lo mejor es tener cada vez más activos y menos dinero, porque el dinero cada vez vale menos y va a seguir siendo así cada vez más, a no ser que cambie mucho el panorama. Lo que está pasando ahora mismo es esto. Si no tienes activos, si solo tienes dinero, pues estás perdiendo poder adquisitivo. No solo eso, te estás empobreciendo y en el futuro vas a ser mucho más pobre. Como digo, coméntaselo a cualquier familiar, persona que te importa, porque si no, dentro de 5 o 10 años,
Cuando vean que tú tienes activos, que los demás tienen activos y ellos no, y ellos son muy pobres y nosotros estamos más protegidos, tendremos más riqueza, o por lo menos no seremos tan pobres como los que solo tienen dinero, pues te va a decir que por qué no le dijiste esto antes, que tenía que tener activos y no solo dinero, ¿vale? Así que si quieres pasarle este vídeo, pues mejor para todos, para que funcionen o para que entiendan cómo funciona todo este sistema, para que vean cómo se pueden aprovechar del sistema, cómo utilizar el sistema actual de deuda, de liquidez, de imprimir dinero a tu favor, que es teniendo activos. La bolsa es un muy buen activo, en mi opinión, es en lo que yo invierto. Y si no entienden cómo funciona el sistema, siento decirte que lo tienen muy crudo para el futuro. Con esto termino el vídeo. Nos vemos en próximos vídeos por aquí. Creo que este es un vídeo de los más importantes que he hecho hasta ahora. También me puedes seguir en mi Instagram, Mr. Dividendos, con S al final, o en Twitter, Mr. Dividendo, sin S al final. Un saludo y nos vemos.